espíritu ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile. Ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Dios, toma todo el control, toma esa nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos, oh Señor. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria.
que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, haz lo que quieras hacer. Muy buenos días en este hermoso inicio de semana. Que levantaras tus manos y cantaras y sierva Amparo Walsh por medio de su programación. La Casita del Alfarero le da la bienvenida a este su programa que se transmite por más de 110 países vía satélite por medio de sus emisoras www. Dios, Camino, Verdad y Vida, www.elsonidodelchofar.com y www.elsonidodelchofar.tv y también por www.radio Enciende una Luz. Y sabemos que por medio de la aplicación TuneIn tú puedes bajarla y puedes escuchar estos programas en tu celular o tu tableta. Estamos aquí agradecidos con el Señor porque una vez más nos permite estar de nuevo en sus hogares o en su trabajo, en su auto, y el poder escudriñar las Escrituras, donde nos damos cuenta la libertad que tenemos por medio de entender que somos hijos de Dios y que Dios nos ha dado la libertad para poder entender el propósito divino. Y estamos transmitiendo desde el bello estado de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, donde estamos aquí visitando familia y estamos teniendo la oportunidad, ¿verdad?, de bendecir esta bella ciudad que es la ciudad natal de mi madre, y dice su palabra que el lugar que tú pesaras, ese lugar será bendito. Y sabemos, ¿verdad?, que entonces por medio de esa promesa y ese pacto que nosotros tenemos con Dios, sabemos que en este momento esta ciudad está siendo bendecida porque somos luz en medio de la oscuridad y somos la sal de la tierra. Estuvimos aquí desde el día miércoles, salimos hoy en esta mañana para la ciudad de Tijuana, de ahí vamos a salir a la ciudad de San Diego, California, donde estaremos unos días, y posteriormente estaremos el miércoles en la ciudad de Rosarito, Baja California, donde estaremos ministrando en un lugar donde tendremos la oportunidad de tomarnos un rico café. Ya saben lo que a mí me gusta, el café, y vamos a compartir una plática con el título Señor, hazme viuda, por favor, donde hablaremos de esas cosas que nos estorban y que muchas veces son necesarias que las movamos de nuestras vidas, pero sabemos que tenemos que pasar ese proceso de separación y muchas veces de dolor, pero así es como Dios trata con nosotros para que entendamos el plan divino. Y espero que en este momento estés lista con esa rica tacita de café, con tu té, tu mate, chocolate, tu agüita, como tú suelas hacerlo cada mañana. Estés listo con la palabra y con esa libretita y un lápiz para que tú vayas apuntando los versículos, y cuando tú tengas el tiempo preciso en tu intimidad con Dios, tú puedas desglosar las Escrituras y puedas tomar lo que a ti te pertenece. Pablo lo decía en las Escrituras: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Probablemente esta palabra no sea para ti en este día, pero sí la puedes guardar, y cuando tú la necesitas, la puedes poner
en práctica. Y estamos contentos, pues como les dije nuevamente, por estar aquí con la familia. Estuvimos ahí compartiendo en una boda y abrazándonos y pues recordando nuestra infancia, y qué mejor que eso, ¿no? Con una alegría, porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces vamos bien fortalecidos de regreso para Tijuana. Más tarde tomamos el avión y partimos para esta bella ciudad de Tijuana, Baja California, mi ciudad natal. Y bueno, vamos a abrir con una pequeña oración, y vamos a entrar a desglosar la palabra. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu infinita misericordia, porque es un privilegio servirte, Señor, pero sobre todo, Padre, sabemos que tú eres el único que nos abre las puertas para poder ser de testimonio a todos los que nosotros tocamos, Señor. Gracias por el privilegio de traerme a este bello estado, Señor, y poder compartir de las grandezas y de lo mucho que tú me has dado a mi familia, Señor. Sé que ellos son parte de la promesa, porque en ella tú has hecho un pacto conmigo y me has dicho que toda mi familia, Señor, te conocería a ti y van a poder vivir de las grandezas de tu palabra. Yo te pido que tú sigas bendiciendo este estado, que sigas bendiciendo mi familia, Señor, y a la misma vez todos los que nos encontramos en sintonía en esta mañana, Señor, de diferentes maneras, por el celular, por la computadora. Yo te pido, mi Rey, que seas tú el que te manifiestes y que traigas sobre nosotros esa paz, ese gozo, Señor, y sobre todo, Padre Santo, que las ventanas de los cielos, Señor, se abran, Señor, y podamos ser este instrumento por el cual tú nos has llamado, Señor, para poder ser el conducto de que todos aquellos que no te conozcan, Señor, puedan establecer una relación contigo. Y todo lo decimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y mis amados, en este día, si se recuerdan, el pasado jueves estuvimos hablando acerca de cómo estar bajo el perfecto margen de la unción. Y estuvimos hablando de diferentes escrituras y vamos a tener la continuación para terminar ese estudio, que yo lo titulé Bajo el perfecto margen de la unción, como lo dije unos segundos atrás. Y se acuerdan que estuvimos leyendo Mateo 28:16 y estuvimos leyendo diferentes versículos, pero vamos a empezar nuevamente con el libro de San Marcos, que es uno de los evangelios, que es el capítulo 4, del versículo 35 al 41, donde vamos a terminar este estudio, porque nos ha enriquecido. A mí en lo personal me ha bendecido, o sea, quisiera estudiarlo todos los días, porque Dios me ha hablado de una manera increíble, cómo nosotros tenemos que mantener la calma, tenemos que aprender a vivir en el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Cuando nosotros esperamos en el Señor, las cosas nos salen bien. Cuando nosotros entendemos que los tiempos nuestros no son los tiempos del Señor, aprendemos, ¿verdad?, a vivir de acuerdo al propósito divino. Y vamos a leer esa escritura que comienza en el versículo 35 al 41 para poder terminar el estudio que iniciamos el jueves pasado. Y dice así, recuerden, traducción en el lenguaje actual, es la versión que yo escucho, y dice así: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca, y ésta empezó a llenarse de agua. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca, y ésta empezó a llenarse de agua.
Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?» Jesús se levantó y ordenó al viento y a la mar que se calmara. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí?» Pero ellos estaban muy asombrados y se decían los unos a los otros: «¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen?» Y estuvimos desglosando ese versículo, y en el principio hablamos del punto número 1, que Jesús te extiende una invitación, y usamos el versículo de Apocalipsis 3:20 que dice que Él viene y toca la puerta. Si tú le abres y lo invitas, Él viene y cena contigo, ¿verdad? Y el símbolo de la cena es el entender que es la palabra de Dios. Luego vimos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí donde entendemos que las Escrituras nos enseñan que el alimento espiritual es un alimento importante a la misma vez que el alimento para que nosotros podamos continuar viviendo. Sabemos que si no comemos, nos podemos enfermar, podemos tener una bulimia, podemos tener muchas cosas, se nos debilita el cuerpo, nos puede venir una anemia, tantas cosas que nos pueden suceder. Y eso es lo mismo con el alimento espiritual. Nuestro espíritu empieza, o sea, no hay una relación. No llegamos a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no existe esa comunicación con Él. Entonces la palabra nos motiva claramente que nosotros tenemos que continuar ese alimento. Por ejemplo, eso no quiere decir que todo el día tienes que estar leyendo la palabra, pues si te gusta, tienes el tiempo, qué bueno, ¿no? Pero recuerden que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y hay algunas actividades que nosotros tenemos que atender. Por ejemplo, el marido, los hijos, los nietos, el trabajo, la casa, muchas cosas así. Entonces necesitamos también ese tiempo. Pero si tú te compras un libro devocional o una escritura y te pones a escudriñar con el hecho de que tú leas, por ejemplo, un versículo o un capítulo, estás alimentando tu alma, tu espíritu, para poder cambiar las malas decisiones que traemos en el alma, ¿verdad? Recordemos que el alma es donde ahí se asientan las emociones, es ahí donde tenemos los pensamientos negativos y empezamos a cuestionar. Pero si tú comes del alimento espiritual, eso te fortalece, te da el conocimiento, pero a la misma vez te da la sabiduría para poder entender que a lo mejor el cambio que tú estás pasando es un propósito divino, donde tú estás entendiendo que Dios te quiere llevar a otros niveles. Y ese es un punto que nosotros tratamos. Ahora, cuando Jesucristo vio que vino, que habla de la tormenta, sabemos que la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, nos dice que en el mundo vamos a tener luchas. Por eso dice, en el mundo vas a tener aflicciones, o sea, vas a tener situaciones en las cuales vas a tener que menguar. ¿Para qué? Para que Dios pueda ser levantado. Por eso dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, cuando Pablo estaba sufriendo una aflicción en la carne, él dice, le he pedido al Señor 3 veces que me quite este aguijón,
O sea, los teólogos dicen que él tenía cataratas en los ojos y que él no podía ver. Entonces esa era la aflicción que venía sobre Pablo, pero en realidad no lo sabemos. Y entonces Dios le dice, bástate de mi gracia porque cuando tú eres débil, mi poder se manifiesta. Y a eso es a lo que se refiere la Escritura, que nosotros en el mundo vamos a tener aflicciones, van a haber situaciones en las cuales nos vamos a confrontar con cosas que no nos parecen, que nos da flojerita. A mí me da flojera pelearme, me da flojera estar alegando, ¿verdad? Y mírame que para eso yo tuve que trabajar mucho conmigo porque yo siempre tenía la razón. O sea, yo era Amparo la que siempre tenía la razón, pero Dios ha estado tratando conmigo. No voy a decir que todavía no me falta, pero voy caminando, para tratar de poner en práctica lo que Dios me ha enseñado. Y ahí dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero recuerda que de todas yo ya te he librado. O sea, como diciéndote, acuérdate que yo tengo la respuesta. Y Dios, cuando nosotros guardamos silencio, cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, aprendemos a escuchar su voz. Porque siempre, amados y amadas, siempre vamos a tener algo que decir. O sea, siempre vamos a tener una opinión. Y en esa opinión nosotros estamos bien porque pues así somos los seres humanos, ¿verdad? Siempre pensamos que estamos bien y que ellos están mal. Entonces tratamos de dar la opinión de acuerdo a nuestras propias experiencias, esas experiencias vividas, pero Dios nos exhorta por medio de su palabra y nos dice, cuando tú eres débil, cuando tú te encuentras en una situación en la cual tú no sabes, ¿verdad? O no has aprendido a fluir en el fruto del Espíritu, Dios te dice, ¿sabes qué? Bájale poquito a ese carácter o bájale poquito a ese malos hábitos o a esas actitudes negativas, porque cuando tú eres débil yo me voy a manifestar. Dios se vale de nosotros cuando nosotros somos débiles, porque ahí Él nos hace fuertes. Él nos da la fortaleza. Es ahí cuando nosotros damos testimonio que servimos a un Dios vivo, cuando nos encontramos desesperados y nos preguntemos, ¿no? Porque cuestionamos a Dios. Ese es el tercer punto. Lo cuestionamos y le decimos, oye Señor, o sea, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero Dios te dice claramente, tú bástate de mi gracia, o sea, aprende a confiar en mí. Por eso le dijo a los discípulos que no han aprendido a confiar en mí. O sea, estamos solamente repasando un resumen de lo que hablamos en la semana pasada. Y ahí es donde nosotros entendemos que hay un poder en nuestros labios de cambiar las circunstancias. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo que sale de nuestra boca tiene poder. Por eso no es que, mira, mucha gente, cuando tú la escuchas hablar en un lenguaje diferente, ¿verdad? Que usan expresiones que no se escuchan bien, dices, bueno, ¿por qué habla de esa manera? No es porque, no es tanto que sea malo, sino, bueno, sí es malo, me retracto, porque cuando tú hablas una maldición, estás maldiciendo tu vida. Eso es. O sea, el tratar de hablar las cosas que no son como si fueran. Por eso dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice claramente que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es? Tenemos que hablar las cosas que no son como si fueran. Por eso, si tú estás esperando un marido, empieza a declararlo, que Dios ya lo tiene para ti. Y pídeselo como tú lo quieres, porque dice su palabra que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es bíblico, la palabra de Dios lo dice, y créeme que es verdad, porque a mí me pasó.
Yo así como se lo pedí el Señor, así me lo dio. La única diferencia es que el Señor tiene sentido del humor y me lo dio sin pelo y a mí los peloncitos no me gustaban, pero gloria a Dios por el sentido de humor del Señor. Y es una bendición cuando tú te paras con esa autoridad, ¿no? Porque Jesucristo cuando vio a los discípulos que temblaban, les dijo, Él dio la palabra, ordenó, así, ¡pum! Le ordenó, ¿verdad?, que se calmaran. Y es así como Dios quiere que nosotros pronunciemos las palabras para cambiar el entorno de lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Entonces, por eso las Escrituras nos muestra que somos hijos de un rey, somos hijos de Dios. Entonces, la palabra nos muestra también, ¿verdad? En el libro de Génesis, en el capítulo, creo que es en el 2:27 o 1:27, que dice, hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha hecho a la semejanza de Él. Entonces en nosotros existe ese poder y esa autoridad. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? De cómo aceptar la invitación de Dios, cómo alimentarnos para que sigamos creciendo en lo espiritual y las cosas negativas puedan menguar y crezcamos en lo espiritual, cómo nosotros vamos a tener luchas y nos vamos a confrontar con situaciones difíciles, pero recordemos que de todas ellas Dios ya nos ha librado. Y también otra cosa es que a veces vamos a cuestionar, no exactamente a dudar, escúcheme bien, pero a veces no ponemos nuestra confianza en el Señor, pensamos que Dios necesita la ayuda. Y ¿sabes una cosa? Claro que Dios necesita la ayuda. Ay, gracias Espíritu Santo, y te voy a decir por qué. Porque cuando tú le haces caso al Señor, entonces ahí le estás ayudando a que su palabra se cumpla. Es ahí donde tú empiezas a menguar, es ahí donde te empiezas a sujetar. Ay, qué hermoso es el Espíritu cuando te revela, ¿no? Porque dice la palabra que Jesús, y lo dije la semana pasada, tenía su cabeza sobre una almohada. Y eso es importante, o sea que no la tenía hacia toda para que le pudiera penetrar el agua, sino que la tenía un poquito elevada porque sabía y conocía el corazón de los discípulos y sabía lo que nosotros íbamos a pasar, lo que iba a suceder con ellos mientras se encontraban en la barca. Y es lo mismo con nuestras vidas, Dios sabe, ¿verdad? Cuando conoces a un joven o conoces a una chica, Dios sabe lo que va a suceder, pero que cuando tú te mantienes y declaras una relación sana, sabes que Dios se va a manifestar y se va a manifestar de una manera sobrenatural. Y ahorita vamos a ver a otro versículo, porque Dios quiere que nosotros tengamos una disciplina. Somos hijos de Dios y tenemos que tener esa disciplina como hijos e hijas de Dios. ¿Para qué? Para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 18 al 20. Mateo, lo voy a repetir, Mateo 21, versículo 18 al 20, y recuerden nuevamente, les digo que esta es la traducción en el lenguaje actual. Y así dice la palabra. Muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén, y en el camino tuvo hambre, y vio por ahí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solamente tenía hojas. Entonces Jesús le dijo, nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó. Y cuando los discípulos vieron lo que pasaba, se asombraron y preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápido? O sea, se fijan cómo los discípulos caminando con Jesús siempre hacían
preguntas, por eso dije anteriormente que cuestionamos a Dios. Dios, cuando nosotros no damos fruto de lo que recibimos, Dios nos va a cortar la bendición en el sentido, mira, el propósito divino de Dios es que nosotros vivamos en una libertad absoluta de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios nos quiere bendecir porque su palabra dice claramente que Él tiene más que darnos que nosotros le podamos pedir. Yo me limito de acuerdo a la capacidad espiritual, no tanto intelectual, porque yo puedo leer, puedo tener escuela, ser letreada, pero mi capacidad espiritual es la que es importante porque así puedo entender el propósito divino de Dios. Entonces, yo cuando tengo ese alimento, cuando tengo esa comunicación con Él, yo sé que las cosas me van a salir bien porque voy a comenzar a dar testimonio y a dar fruto de lo que yo he aprendido de Dios. ¿Verdad? Por eso dice claramente que Jesús iba caminando y le dio hambre. O sea, Dios nos quiere escuchar, a Él le gusta que nosotros nos postremos delante de Él y le pidamos. Porque lo dije anteriormente, Él tiene más que darnos que nosotros que pedirlo. Entonces Él se agrada cuando tú vienes delante de Él y le dices, ¿sabes qué? Mira, yo necesito esto, quiero aquí. Y Dios se agrada. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto. Escúchame bien, ay, esto está tremendo. Estamos dando fruto de que tenemos necesidad de Él y que sin Él no somos nada. Entonces es ahí donde estamos demostrando que tenemos una necesidad espiritual. Y ahí damos, porque dice claramente que solamente ahí había hojas. Y muchas veces somos creyentes que no hemos aprendido a dar fruto porque dependemos del conocimiento. Fíjate bien, dependemos del conocimiento y Dios quiere que aprendamos de la relación que tenemos con Él, de esa comunicación que existe entre Dios y nosotros. Por eso dijo Él, porque a Él le dio hambre, o sea, como diciéndote, hija, ¿sabes qué? Quiero escuchar tu voz. Quiero que vengas y me pidas, ¿qué quieres? Un joven guapo, una joven guapa, tus hijos estudiando, ¿qué es lo que quieres? Finanzas, yo te las voy a dar. Es ahí como a lo que habla esta escritura que dice que Él tuvo hambre, Él quería comer del fruto que está en nuestro interior, que es la comunicación con Dios. Entonces, cuando Dios no ve eso, pues dice entonces, ¿qué está sucediendo en todo esto? Por eso fue que lo secó, porque solamente estaba dando hojas, pero no daba fruto. Y hay gente que muchas veces se va a acercar a nosotros pensando que somos un árbol frutal. Y los vamos a engañar porque solamente los vamos a marear y lo único que les vamos a dar probablemente es una sombra, pero nunca van a poder comer del fruto, porque lo único que hacemos es crear hojas. Y sí, les podemos dar una sombra, o sea, taparles el sol, los podemos cubrir de la lluvia, pero les podemos dar ese refugio, pero en realidad nunca van a comer de ese fruto. Y a eso es a lo que se refiere la palabra. Mira, cuando tú empiezas a tener ese diálogo con el Señor y empiezas a escudriñar las Escrituras, dice la palabra que el Espíritu Santo te revela de acuerdo al propósito por el cual la palabra fue enviada. Y a eso se le llama discernimiento. Empiezas a leer una escritura como la que acabo de leer ahorita y empiezas a discernir el propósito por el cual
Dios permitió que existiera esta palabra en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Una relación para que Él nos indique cómo caminar. Y cuando nosotros entendemos y aprendemos, podemos disfrutar en la unidad de Dios y podemos aprender a expandir su palabra. Y vámonos a ir al libro de Mateo. Es uno de los evangelios, el primer evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 8, en el versículo 16 al 14. Vamos a ir a esa lectura y con eso vamos a concurrir con nuestro estudio y lo vamos a desglosar. Mateo 8, del 14 al 16, dice lo siguiente: Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de éste en cama, con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban ahí. Qué tremendo lo que dice esta palabra, ¿verdad? Porque dice que se encontraba la suegra de Pedro enferma con mucha fiebre. Menciona que ella estaba postrada en una cama. Y a veces nosotros así nos sentimos. ¿Por qué? Porque no estamos dando el fruto no estamos comiendo, y como no estamos comiendo bien, estamos desnutridos. Y cuando estamos desnutridos, viene una enfermedad sobre nuestra carne. O sea, nos empezamos a sentir mareados, empezamos a tener una anemia y cositas así. Y dice la palabra aquí claramente que la suegra de Pedro estaba postrada en cama y tenía una fiebre. Eso tiene indicación. La fiebre quiere decir que ella tenía una infección, que algo estaba mal, porque daba indicación, ¿no? Cuando a ti te da fiebre, esos son síntomas de que existe una infección en tu cuerpo, una infección, una bacteria, un virus. Hay algo que está afectando tu cuerpo. Entonces dice la palabra que Jesús lo único que hizo fue tocar la mano y dice que la fiebre se quitó. ¡Qué tremendo! La fiebre cesó. La suegra de Pedro se levantó, dice la palabra, y se puso a hacer de comer. O sea que no solamente la levantó de una enfermedad, sino que le renovó sus fuerzas. Porque imagínate, yo iré, ganaré la batalla, y en su nombre somos más que vencedores.